Vamos a ver ahora otra medida de forma. Ya vimos ahorita si hay más datos a la izquierda o a la derecha, pero también hay otra que se llama apuntamiento o kurtosis. En este se determina el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias. Ve, por favor, en este los datos están más o menos estables. En este, aunque tienes un parámetro muy elevado o el mismo parámetro, los datos se concentran más hacia la parte central. Y en este, como lo hemos visto, es una distribución de frecuencia normal. A esta se le llama platicúrtica. ¿Por qué? Porque es plana. Nosotros en la pandemia lo que esperábamos e hicimos durante un buen tiempo fue este tipo de gráfica en los casos de COVID. Pero después hubo un repunte como este en una línea de tiempo. Y hemos tenido también en algunos aspectos una mesocúrtica. ¿Qué quiere decir eso? Que está alrededor de la media y está perfectamente distribuida. Esta se parece a lo que vimos de la campana de Gauss. Vamos a también en este caso a plantear dos procedimientos. Para hacer y conocer cómo es la curva, se va a hacer la razón entre el rango semi-incuartilar y el rango entre los percentiles 10 y 90. A este se le conoce como coeficiente de kurtosis. Veamos la fórmula. En otro video yo te platicaré acerca de cómo puedes determinar los cuartiles y los percentiles. En este nada más es su ocupación. Te sugiero que lo veas para que puedas determinar y estar con nosotros y puedas entender qué es lo que significa el cuartil y lo que significa el percentil. Lo voy a tratar en este video, pero va a ser de una manera más somera y sugiriéndote nuevamente que te remitas al video específico de cuartiles, deciles y percentiles. Ok, el coeficiente se denomina por la letra C y la Q en realidad lo que significa es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Nosotros estamos acostumbrados a ver la mediana. Son medidas de tendencia central, la mediana sí, y lo que hace es partir a los datos en dos, el 50% antes y el 50% después. Los cuartiles, los deciles y los percentiles, en este caso solamente vamos a hablar de cuartiles y percentiles, lo que hacen es partir a los datos en más pedacitos. Si nosotros tenemos una curva normal o una curva la que sea, lo que podemos hacer es la mediana, mire esto, 50% para acá, 50% para acá. Y decimos, la mitad de los datos vale tanto, la mitad de los datos vale tanto hacia abajo o hacia arriba. Lo que hace el cuartil número 1 hace lo siguiente. Se determina aquí y dice, el 25% de mis datos están por debajo de este valor. Es decir, el 75% de mis datos está por encima de este valor. Eso hace el cuartil 1. Y el cuartil 3 es exactamente lo contrario. Lo que dice es, el 75% de mis datos está por debajo de este valor y el otro 25% está por encima de este valor. Es muy útil cuando estamos hablando, por ejemplo, de el 30% de la población económicamente activa tiene tanta edad. Es decir, el 70% tiene la otra edad por encima de esa o por debajo de esa. También así los percentiles. Los percentiles lo que hacen es no dividir en 4 partes. Los percentiles lo que hacen es dividir en 100 partecitas. Se ocupa mucho, y tú lo has visto en las noticias, cuando hablan precisamente de el 90% de la población tiene entre 1 y 3 salarios mínimos, el 60% de la población. Para eso nos sirven los cuartiles y los percentiles. Para darnos una medida sobre la cual los datos se pueden expresar por encima de eso o los datos se pueden expresar por debajo de eso. Visto esto,
Te repito nuevamente, yo te recomendaría que vieras el video sobre cuartiles y percentiles, pero visto eso, vamos a desglosar la fórmula. Cuando nosotros tenemos la kurtosis, es decir, la diferencia entre este y este, y luego los percentiles, la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10, nos debe de dar un valor normal para una distribución normal, es decir, simétrica, de 0.263. Esta se considera como la mesocúrtica. Si es menor, estamos hablando de que estaría como pico, leptocúrtica. Y si es mayor a 0.263, estaríamos hablando de que sería platicúrtica. Entonces, vamos adelante a hacer el ejercicio. Continuamos con el ejercicio en donde la fábrica de un equipo de alto rendimiento para automóviles utilizados en diferentes tipos de carrera ha reunido la siguiente información. Si recuerdas este capítulo, estamos hablando del desplazamiento que tiene el motor en pulgadas cúbicas, en donde va de 101 pulgadas cúbicas hasta 500 pulgadas cúbicas si se tomaron una muestra de 78. Vamos a ver aquí el cuartil primero, el cuartil tercero, el percentil 10 y el percentil 90. Estos datos, si quieres, podemos hacer un pequeño ejercicio para que veamos de dónde salen, pero hay un video en específico que trae los cuartiles y los percentiles. Encontramos la clase cuartil. La clase cuartil se basa en la fórmula de la mediana, en donde el cuartil 1 va a ser igual a el límite donde se encuentra el cuartil más un cuarto de los datos, porque es el cuartil 1, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en donde está el cuartil por el tamaño del intervalo. Entonces, en este caso, el cuartil 1 es en donde se encuentra el cuarto de los datos. Si son 78, ¿de cuánto estamos hablando? De 19.5 datos. Para eso necesitamos la frecuencia acumulada. El 19, hasta aquí llevaríamos un dato, hasta aquí llevaríamos 7 más 1, 8 datos, hasta aquí llevaríamos 8 más 7, 15 datos, todavía no llegamos a 19.5. Llegamos y nos pasamos cuando entramos en el 23. Entonces, para eso quiere decir que es aquí donde se encuentra el cuartil 1. Fíjate y date cuenta que nos vuelve a dar que los datos están muy agrupados hacia la derecha porque tuvimos que pasar 3 clases para encontrar a la cuarta parte de los datos. Entonces, estamos hablando de que aquí necesitamos el límite inferior, que sería 250 más 251. El límite sería 250.5. Es el promedio entre este y este. Este es el límite inferior. Después, la cuarta parte de los datos, que ya lo sacamos, que es 19.5, menos la frecuencia acumulada anterior a esta clase. Esta es la frecuencia acumulada, esta es la clase cuartil 1, y por lo tanto, esta es la anterior. Ve el video de la mediana o ve el video de los cuartiles y ahí sabrás y se determinará con más especificidad, con mejor especificación, por qué es la clase acumulada anterior. Entonces aquí hace menos 15. Después la frecuencia en donde está el cuartil, es decir, si este es donde está el cuartil, esta es la frecuencia de este cuartil, este es el 8. En realidad es una fórmula muy sencilla, ya nada más haríamos esta resta, esta multiplicación, y dice multiplicada por el intervalo, de cuánto en cuánto vamos. Si te fijas, puedes hacer la diferencia entre 150 y 200, son 50. Entre 200 y 250 son 50, entonces de cuánto en cuánto se va subiendo o bajando en la clase, es de 50 pulgadas cúbicas. Y estas son 50 pulgadas cúbicas. Hacemos las operaciones, primero la resta y la división, la multiplicación y el último la suma, y nos da el cuartil 1. Recuerda, el cuartil 1 es el que se encuentra en la cuarta parte de los datos. Y así sucesivamente para el cuartil 3, la medida de posición del percentil 10,
que es la décima parte de los datos, una décima parte, o el percentil 90, que sería el 90% de los datos, 9 de cada 10. Con esta determinación de los cuartiles y percentiles, mediante el procedimiento que te repito es específico, que se deriva de la fórmula de la mediana, podemos encontrar estos valores. Aquí los repito para que podamos ver la fórmula. Recuerda que Q es el cuartil número 3, menos el cuartil número 1. Aquí está 408 menos 335 sobre 2, porque es la mitad, el rango semicuartil, que quiere decir la mitad. Y la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10, aquí los tenemos, el percentil 90 son 447 y el 10 199. Ahora sí, hacemos simplemente la división y encontramos un resultado de 0.1467. Es menor al parámetro que te establecí de 0.263. ¿Esto qué confirma? Que esta no es una distribución normal, es decir, no es simétrica, no es que esté todos agrupados o más o menos conforme a la media de manera simétrica para ambos lados. Vamos ahora con el otro método para determinar qué tan aplanada o puntiaguda es una distribución de frecuencias. Esa se denomina apuntamiento kurtosis y lo vamos a hacer mediante el coeficiente de momento cuarto. Alfa 4 es el coeficiente de momento de kurtosis. M4 es el momento de orden 4. S a la cuarta es la desviación estándar o típica elevada a la cuarta potencia. X es el valor medio o punto medio de cada clase. F es la frecuencia de clase. X testada es la media aritmética de la muestra. Y N es el número total de la muestra. Vamos a ver que para una distribución normal, el alfa 4 tiene que ser igual a 3, es decir, para una distribución que se pueda decir que están los datos distribuidos de manera uniforme y casi todos de manera suave y en una campana de Gauss normal, debe de ser alfa 4 igual a 3. Si alfa 4 es menor que 3, se considera platicúrtica. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera de manera plana. Y si es igual a 3 es mesocúrtica, y si es mayor entonces es en forma de pico o leptocúrtica. Continuamos ahora con el mismo ejemplo de la fábrica de alto rendimiento que utiliza y un desplazamiento de motor en pulgadas cúbicas. Ahora, a diferencia de la anterior que medía el sesgo, vamos a ocupar el momento 4. Para encontrar el momento 4 tenemos que hacer la división de esta frecuencia multiplicada por el punto medio de cada clase menos la media elevada a la cuarta. ¿Cómo vamos a partir? Recuerda, y hemos hecho esto, tenemos como dato base la media. Esta media ya se te ha explicado en otras ocasiones, la hemos calculado en otros videos, lo puedes ver o lo puedes tú sacar bajo el procedimiento que hemos visto. La media es de 338.32 pulgadas cúbicas y ahora lo que vamos a hacer es la diferencia que hay entre cada dato punto medio menos esa media. Y aquí lo tienes, para el primer ejemplo sería 125.5 menos 338.32 y así igual para todos. Si te fijas, en el primero da una cantidad negativa, ya la hemos visto en otras ocasiones y la puedes hacer en tu calculadora, y este número se va a elevar a la cuarta. Elevar a la cuarta siempre te debe de dar positivo, porque todas las potencias pares, no importa si entra negativo o positivo, siempre saldrán positivos. En este caso la potencia cuarta siempre dará positivo. Es una cantidad muy grande, por supuesto, porque estamos hablando de cantidades de 100 hasta 500, entonces elevar a la cuarta también te arroja números grandes.
Nada más ten cuidado con eso, con los puntos decimales y en general nada más visualizar que la cantidad, por muy grande que sea, después se necesita retomar y hacer nuevamente al estándar que vimos para la medida de forma, en este caso el acortosis. Después de eso, ya que determinamos cada una de las diferencias, vamos a hacer la multiplicación por la frecuencia. En este caso, los 2.051.416.958 por 1 o los 702.807.638 por 7 y así cada una de las cantidades por cada una de las frecuencias. Después hacemos la sumatoria. Esta sumatoria, como lo vimos igual en el momento 3, se tiene que hacer una división sobre el número de datos para que nos dé el momento 3. También en otras ecuaciones hemos encontrado la desviación estándar o típica. Lo único que necesitas hacer es recordarla de otros videos o de tus ejercicios y elevarla a la cuarta. Como te decía, el momento 4 va a ser la sumatoria de este elemento sobre el número de datos, como lo dice aquí la fórmula, la sumatoria sobre el número de datos. Ahora sí, vamos a hacer las sustituciones para el momento 4. Son esta cantidad sobre los 78 y me da este momento 4. Y alfa 4 o el apuntamiento o kurtosis bajo el momento 4 es la división de sobre la desviación estándar o típica elevada a la cuarta. Eso nos da un número de 2.33. ¿Qué significa eso? Volvemos a recalcar que esta distribución en específico de este ejemplo no tiene una distribución normal. Espero que te haya servido esto para los ejercicios que más adelante se especifican o que puedes encontrar en tus libros de texto.